Hola. Buenos días, tardes o noches. Es un gusto poder traer este nuevo video para el canal, muchas gracias por la espera, ahora les recompensaré por esa ardua espera con este nuevo video. Sin nada más que comentar, continuemos. La historia de un hombre el cual se autodenominó monstruo había llegado a su fin, o al menos el fin de su primera vida. Garou era aquel sujeto. En su mundo, el cazador comenzó con un sueño vano con el fin de unificar la resistencia y solidaridad de un mundo lleno de injusticia. Dicho lugar habría sido donde encontró su fin, sin haber logrado su objetivo. Todos sus sueños quedaron inconclusos por un golpe de realidad, y por la mano de un ser cósmico que le arrebató absolutamente todo. Destrozado, agobiado, cansado y culpable se sentía luego de haber sido engañado y usado. Luego de haber muerto, el ex cazador de héroes consiguió ser liberado de sus ataduras de la muerte por un ser que él no era capaz de enfrentar o percibir. Gracias a él pudo llegar a luchar contra diferentes amenazas y seres fuertes, aunque no a su nivel. El ex cazador en ese momento estaba en uno de los mundos que estaba destinado a salvar. Sin embargo, pudo notar que los seres de este mundo eran débiles para los títulos que ostentaban, aunque no descartaba las técnicas tan interesantes que poseían. En este mundo su enfrentó a diferentes seres, entre ellos estaba un sujeto llamado Adam, Thor y Zeus. El único capaz de seguirle el paso fue Adam, el padre de la humanidad. Dicho de paso, el sujeto quedó completamente destrozado luego de su combate, inclusive parecía no tener la luz en sus ojos como antes. Los otros sujetos eran llamados dioses, estos mismos le dieron batalla, por lo que Garou quedó sorprendido por las técnicas de estos últimos. La última pelea que tuvo fue contra Zeus, quien por cierto también pudo batirse en duelo contra él, sin embargo, su potencial excesivo lo llevó a superar a su rival, pero con secuelas por aquel feroz combate. El cuerpo de Garou quedó extremadamente dañado por su lucha contra aquel anciano. Ahora nos trasladamos a la actualidad. Un sujeto de cabellos grises tenía el cuerpo completamente vendado por gachas, y sus extremidades tenían grandes porciones con yeso sólido. Al terminar su combate contra el llamado Padre del Cosmos así había quedado, en el estado de recuperación intensiva. Era un completo milagro que Garou siguiera en una pieza luego de dar un golpe con la potencia de un Big Bang, siquiera que aún tuviera átomos, era completamente prueba de que ya no era un simple humano. El ex cazador en su pelea habría ido más allá, tratando de conseguir sus metas, solidificando sus convicciones como una caja de acero. Al ser orillado a estos extremos era prueba de su coraje, cualquiera podría pensar que era un sujeto sin sentimientos y sin respeto por la vida de los demás seres, pero él estaba peleando por el futuro. Un futuro en donde él jamás iba a estar. En aquella habitación estaba solamente él, con una expresión y un aura amenazante que se extendía incluso a las afueras de aquel lugar, saliendo de las comisuras una energía negativa que producía temor y melancolía al que pasará por ese camino. En el lugar solo estaba él, puesto a que era lo mejor, pero algunos de los guerreros ex representantes de la humanidad aún seguían cuidando la puerta ante cualquier amenaza posible. La energía de la habitación empezó a disminuir mientras Garou iba tomando conciencia nuevamente de su entorno, en sus pupilas solo reflejaban las paredes oscuras en donde estaba. El ex cazador levantó una de sus manos mientras sentía todo su cuerpo adormecido por su batalla anterior, no obstante, él continuó observando sus manos hasta que con fuerza rompió todos los yesos y gazas que cubrían su cuerpo. Al sentarse en la cama, se pasó una mano cerca de la cara para pensar. Me siento destrozado, y bastante cansado. ¿Qué fue lo que pasó con aquel anciano? ¿Gané? La mente del peli albino aún estaba confusa por su estado de letargo, y por su desgaste mental de sus peleas. Esperando unos segundos para reponerse, Garou regresó en sí completamente, recordando todo lo que había ocurrido hace algunas horas, llegando hasta el punto donde se encontró con aquellos sujetos que pensaba que lo iban a atacar. Nuevamente se diría para sí mismo. Al parecer esos sujetos no pensaban hacerme nada, ¿pero por qué? ¿Acaso ellos no eran del bando de esos tales dioses? En fin. ¿Ahora qué prosigue? Garou al quererse levantar tropezó con sus pies rotos y cayó directo al piso, casi golpeando su cara contra el suelo. Al revisar sus pies observó la gravedad de las heridas que le habían causado su pelea contra Zeus, notando rápidamente que tenía ambos pies rotos. Garou se diría. ¿Es en serio?
De hecho tiene sentido, pero no voy a dejar que esto me detenga, tengo que seguir peleando. Una persona entró a la habitación, esa persona estaba acompañada con otra, ambas eran mujeres y al llegar a estar cerca de Garou, una de ellas diría: me alegro de que haya despertado. Pero como puedes ver, tu cuerpo aún no se ha repuesto del todo, así que tienes que descansar si quieres luchar de nuevo. Garou responde: ¿y por qué haría eso? Brunhilde contesta seriamente: no te quejes de ese resultado, luego de haber peleado en contra de uno de los dioses más fuertes, es obvio que estos iban a ser los resultados. Descansa. Ya encontraré a otro humano para que tome tu lugar hasta que te recuperes. Garou responde de igual manera: ni de chiste voy a permitir que alguien pelee mis batallas, jamás voy a dejar que eso pase. Brunhilde iba a contestar, sin embargo Heir la interrumpió para decir: tiene que recuperarse, señor. Si no, los dioses lo matarán en la siguiente ronda. El ex cazador, al escuchar cómo lo nombró Heir, le hizo tener un repentino flashback a su pasado, viendo a su primer amigo en aquella valquiria. Por aquello, Garou sonrió levemente para luego responder: no hay tiempo para descansos mientras el mundo está cada vez más cerca de su fin. Si tengo que morir en la siguiente ronda, que así sea, pero incluso así no pienso rendirme. No me importa si mi cuerpo es destrozado, porque mis ganas de cumplir con mi propósito son más grandes. Garou levantó su mirada al techo mientras decía aquellas palabras, las cuales dejaron a ambas valquirias con la boca abierta. Brunhilde, incluso sabiendo que los humanos eran tenaces, no imaginaba esta clase de valor y voluntad en algún ser humano. Los registros que tenía de la humanidad hablaban de esta clase de personalidades y actitudes, pero presenciar con sus ojos a uno de estos humanos era simplemente increíble. La valquiria habría querido objetar, pero la convicción en sus ojos demostraba que sería inútil decir algo, por lo que aceptó dejarlo combatir en la siguiente ronda. Luego de su charla, ambas valquirias abandonaron el lugar para ir a hacer lo correspondiente. En la habitación estaba Garou parado mientras observaba al cielo en una de las tantas ventanas de aquel lugar, fijando brevemente su mirada en ese color azul que lo hacía sentir como en casa. El ex cazador comenzó a divagar en sus pensamientos rápidamente, y en una de sus memorias recordó todo su pasado hasta la actualidad. Cada una de sus enfrentamientos con los héroes, incluso recordó más atrás en su entrenamiento con su maestro Bam, y sus pocas memorias que pasó con aquel mocoso, instruyéndolo como un maestro y amigo. Él jamás había tenido una familia a la cual acudir en ningún momento, y tampoco fue capaz de formar lazos de amistad con muchas personas, sin embargo eso de poco le serviría. La nostalgia de aquellas personas le daban fuerzas para seguir adelante, lamentándose por lo que hizo en aquella ocasión. Las personas que le habían dado una nueva oportunidad de ser diferente ahora eran cenizas de un futuro inexistente. Garou se dejó caer de rodillas mientras unas lágrimas salían de sus ojos, con una expresión de dolor. El peli albino sonrió al cielo vislumbrando una nube que le recordó a esas personas. Todos habían muerto por su culpa, y ese hecho probablemente iba a perseguirlo por siempre. Sin embargo, ahora tenía un camino para que otros mundos no terminaran como el suyo. En su corazón y mente estarían grabadas esas palabras por toda la eternidad. Pasados unos momentos, las valquirias regresaron para informarle a Garou que habían cumplido con el objetivo que les había pedido. Luego de eso, el ex cazador caminó hacia la gran puerta de donde siempre había salido en cada uno de los combates, pero había algo extraño, pues en la arena sonaba si algo estuviera sacudiendo todo. Al terminar con todos aquellos sonidos, se pudo escuchar la voz de Heimdall, quien habló sobre que se habían hecho algunas modificaciones al campo de batalla por pedido del dichoso dios al cual enfrentaría. La notificación le había llegado a Garou, pero no le había dado tanta importancia a ese asunto. Al presentar a Garou, Heimdall continuó con el bando de los dioses, llegando a recibir al dios con una cálida presentación. El campo de batalla parecía el de la antigua Grecia, tal cual en los tiempos del sujeto, este mismo no era nadie más ni menos que Hércules. Al presentar a ambos contendientes, Heimdall se alejó rápidamente del lugar para dejar a los luchadores frente a frente. Garou aún tenía los huesos rotos, pero su deseo por seguir luchando era más que suficiente para llevarlo hasta este punto sin titubear. Hércules puso una mirada de desagrado hacia Garou, quien rápidamente regresó la mirada al sujeto. El susodicho dios, diría:
Ríndete humano, solo de esa manera podrás conservar tu miserable vida. Garou responde. Si no, ¿qué harás? Dios de cuarta. El dios griego, sin decir más palabras, se alistó para dar un golpe con su arma divina, la cual era un mazo. La arma, al estar a punto de impactar en contra de Garou, su fuerza se redirigió hacia el lado opuesto, es decir, hacia el rostro de Hércules. El griego, luego de recibir aquel contraataque, dejó de subestimar a Garou, por lo cual comenzó a lanzar golpes rápidos con su mazo y sus puños, pero el ex cazador comenzó a esquivar los golpes del dios, mientras se burlaba de lo lento que era. Aquel hombre pelirrojo, al escuchar las burlas del ex cazador, comenzó a elevar la velocidad de sus golpes. Sin embargo, Garou esquivaba con suma facilidad todos los ataques del dios griego, tomando descansos intercalados para reponer la fuerza de sus extremidades. Hércules diría enojado. ¿Qué te sucede? Atácame. ¿Acaso no sabes hacer otra cosa que esquivar? Garou le responde. ¿Ya quieres perder? Hércules contestaría furioso. Miserable, no te permitiré seguir adelante. Pagarás por todo lo que has hecho. El ex cazador diría. Ya quiero ver que cumplas esas palabras, aunque lo dudo con esa patética velocidad. El dios griego tomó su arma divina para recitar unas palabras inaudibles para Garou, mientras lo hacía aquella arma tomó la forma de la cabeza de un león. Al terminar con su técnica, el héroe del Olimpo se arrojó en contra del ex cazador. Garou, para recibir el golpe del mazo, utilizó solo su fuerza y un poco de técnica, pues si usaba algún estilo marcial en específico, la batalla acabaría rápidamente. Al chocar ambos ataques se formó una gran explosión que inundó todo el campo de batalla con una densa capa de tierra y escombros. Pero dentro de aquel escenario aún seguían escuchándose los impactos de ambos contendientes en la arena. El bando de los dioses apoyaba fervientemente a su representante, aunque seguían con la desesperación de haber perdido a uno de sus más poderosos representantes, quien era Zeus. En el palco superior se encontraban los representantes mayores de cada uno de los panteones de cada religión. Y entre todos ellos, el que más se miraba emocionado por este combate era Ares. Este estaba apoyando a Hércules con todas las ganas posibles. Hermes continuaba estoico observando la pelea, no obstante, al igual que Ares, él estaba apoyando a Hércules desde su interior. En el lado de los humanos, como siempre, estaban apoyando a su representante con todo el fervor. Las valquirias, por otro lado, también deseaban la victoria de Garou, aunque ambas deseaban que Hércules terminara vivo al final del combate. Abro nota. Cabe decir que incluso la pesimista de Hale estaba apoyando a Garou, así que ya se la saben. Fin de nota. En el campo de batalla ambos guerreros estaban intercambiando ataques, sin embargo, Garou solo desviaba los ataques de Hércules, por lo cual solo el dios griego era quien tomaba la ofensiva. El héroe griego tomó algo de distancia mientras preparaba otra de sus habilidades para contrarrestar la defensa del ex cazador. Al terminar con su habilidad, el griego nuevamente activó otro poder con su mazo, ahora tenía la apariencia de un águila el mazo. En pocos segundos el campo de batalla se cubrió por poderosas corrientes de aire que destrozaban todo lo que hubiera a su alrededor, lanzando directamente a Garou toda aquella energía destructiva. Al hacerse presente una masa de polvo en el aire, la presencia de Garou se dejaría de sentir por unos momentos, tiempo en el cual Hércules habría sonreído por pensar que al fin pudo acabar a aquel sujeto. Sin embargo, en su interior deseaba que no fuera así. Al disiparse el humo se logró observar todo el campo de batalla completamente vacío de la presencia de Garou, por lo cual los del bando de los dioses al fin comenzaron a saborear la victoria por primera vez. Todo el estadio estuvo en silencio por unos segundos, hasta que los del palco de los dioses empezaron a ovacionar a Hércules por haber hecho lo que ellos creían que era imposible. En el bando de los humanos aún estarían en silencio por lo que acababa de acontecer. En la arena de combate solo habían unas pocas prendas desgarradas de la vestimenta del ex cazador, y al lado de estas ropas había un poco de sangre. La sonrisa de Hércules desapareció al ver aquella escena, sintiendo desde su interior que algo había pasado y ese algo había sido muy malo. Su objetivo en un principio nunca fue matar al humano que había luchado tantas veces por la humanidad, pero ahora parecía que eso habría ocurrido. El dios griego apretó con fuerza sus puños mientras bajaba su mirada al suelo, observando con un sentimiento de culpa a lo que parecía ser Garou.
Cuando Heimdall estaba a punto de anunciar al ganador, un retumbar en el suelo se sintió, y dicha sacudida en el suelo desestabilizó al anunciante del Ragnarok, por lo que caería al suelo mientras se preguntaba qué es lo que estaba ocurriendo. Hércules se sostuvo estable gracias a su mazo de batalla, el cual lo habría enterrado en el suelo para tener mayor estabilidad. De entre la tierra comenzaría a emerger una figura conocida para todos los ahí presentes. Esa persona tenía un cabello grisáceo y unos ojos rebazantes de energía. Garou estaba saliendo de entre los escombros de lo que antes era la arena de combate. De su cabeza escurría un hilo fino de sangre y sus manos, al igual que sus puños, estaban manchados de sangre y tierra. El ex cazador tenía una expresión despreocupada, a pesar de tener algunas heridas sangrantes en partes de su cuerpo. El peliplata, diría. Nada mal, debo admitirlo. Ese ataque no era simplemente aire, sino que estaba cargado con energía reactiva. Es un concepto interesante para añadirlo a una técnica, no obstante, eso ya no importa. Hércules, sin importarle mucho las palabras de Garou, continuó con su ataque disparando más ataques hacia el ex cazador, quien rápidamente empezó a evadirlos saltando entre todos los escombros que habían en su paso. Los aires simbólicos de Grecia fueron reemplazados por inmensas estructuras en ruinas de un paisaje post-apocalíptico. Los ataques de Heracles eran estruendosos en todo el Coliseo y prueba de ello eran los temblores que sacudían todo el campo de batalla. Increíblemente, el dios griego era capaz de atacar a grandes velocidades a pesar de su robusto cuerpo. El héroe lanzó más y más ataques con la intención de acabar con su oponente, sin embargo, esa actitud no era propia del susodicho. Las intenciones ocultas detrás de esta actitud se veían lentamente, regresando la atención hacia el palco de los dioses. En las partes superiores se encontraban aquellos seres que añoraban la victoria, y por tal razón mandaron a hacer ese trabajo al dios griego. No obstante, nadie más lo sabía aparte del padre del panteón nórdico. El mencionado tendría una expresión seria, pero eso solo era una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones. En su trono estaba él, mientras a sus espaldas estaba aquel ser del vacío, el sujeto que le había dado el poder a Zeus. El sujeto diría: ¿ya está preparado? El nórdico responde: aún no es momento, falta poco para que ese humano colapse. En ese instante deberás hacer lo que te ordené. El sujeto, dejando su voz tranquila, contesta: ¿crees que yo estoy siguiendo tus reglas u órdenes? No seas estúpido, mortal, yo soy el que da las órdenes aquí. El ser se veía enojado por la altanería de este sujeto, por lo cual le dejó en claro que no interesaba en lo absoluto su opinión. Solo esperaba el momento para poder intervenir, por lo cual solo se alistó para recibir la afirmación para entrar a ese lugar. Segundos después de sus palabras, el ser de oscuridad desapareció en la oscuridad, desapareciendo de ese debido a que nunca estuvo realmente ahí. En su asiento, Odín presionó su mano en el apoyabrazos de su trono para hacer pedazo esa parte. Sin duda alguna no soportaba que otro ser fuera superior a lo que él era, claramente esto mostraba su orgullo. Sin embargo, él tenía un plan para aprovecharse del ser para exterminar a todas sus amenazas con su poder, por ello suspiró con irritación de la actitud del sujeto. En su mente se diría: me las pagará esa escoria luego de usarlo. Al parecer tenían alguna clase de trato, pero él solo ocultaría cualquier indicio de ello con su expresión estoica. Regresando al combate. En el campo de pelea estaba Hércules propinando fuertes golpes hacia Garou, pero el mencionado esquivó todas esas técnicas con suma facilidad. El ex cazador fácilmente se podría encargar de Hércules, no obstante, el dios griego tenía algo que le llamaba la atención, y eso era que no podía sentir la presencia del héroe en lo más mínimo. Ciertamente Hércules era una manifestación metafísica, por lo que muerto estaba a medias, pero eso no quitaba que la presencia del héroe se dejara de percibir. Aparte de todo lo anterior, Garou podría sentir el profundo dolor que el dios estaba cargando, como si estuviera encarcelado en su propio cuerpo. La expresión del ex cazador se tornó en una cara seria, mientras bloqueaba los ataques del dios griego. Él estaba analizándolo, notando fácilmente que algo andaba mal con su rival, como si no fuera él. Cada uno de sus golpes no era medido en lo más mínimo, demostrando las claras intenciones del dios por terminar rápidamente con la vida de Garou. El mazo del dios brilló de nuevo, convirtiendo la apariencia de su arma a una más ruda. En ese instante el dios griego comenzó su arremetida contra Garou, quien se sorprendió por su nueva velocidad.
En su mente Garou se diría: esta velocidad y la agilidad que tiene son iguales o superiores a las de ese viejo. Zeus. ¿Cómo se volvió tan rápido? Bueno, en ese caso solo tendré que esquivar sus golpes. No es nada del otro mundo. Luego de sus pensamientos inició el feroz combate librado principalmente por Hércules, ya que Garou solo se limitaba a evadir, bloquear y desviar los golpes al igual que los ataques de energía del dios griego. En ese momento un ataque de energía salió disparado desde el palco de los dioses, llegando casi a atravesar la cabeza del ex cazador, pero el susodicho usando sus reflejos evadió este mortal ataque. La energía iba tan veloz que ningún ser ahí presente habría sido capaz de ver o percibir. Por otro lado, Hércules se había sido alcanzado por el ataque, carbonizado una parte de su cintura, dejando un hueco en la zona dañada. El ex cazador, al tratar de ver hacia la dirección proveniente, casi sería golpeado por el mazo de Hércules en la cabeza. La humanidad que estaba mirando el combate estaba confundida porque su representante nunca había dado un solo golpe en toda la pelea, llevando a opiniones diversas. Ambos bandos estaban consternados por esta pelea, pues era completamente diferente a todas las anteriores donde Garou solo buscaba ganar el combate. Un sujeto de cabellos rubios que tenía un tridente miraba el combate en directo, desde su palacio en los mares. Este era Poseidón. El susodicho apretaba fuertemente sus puños de la ira que le causaba ver esta humillación que les estaba dando un solo humano. Ya había caído uno de sus hermanos y ahora el responsable se estaba mofando de su poder, dejándose atacar por Hércules. Poseidón tendría una expresión de muerte, por su frialdad y severidad, el orgullo del señor de los mares estaba siendo mancillado por un mísero insecto que había aparecido de la nada, eso era imperdonable. Él había cedido su puesto en la tercera ronda para que otro dios demostrara de lo que ellos eran capaces, sin embargo, eso no podía estar más alejado de la realidad por lo que veía. Parece que los de su propia especie no demostraban lo que él siempre pensó, que ellos eran insuperables e inalcanzables, pero ver a un ser humano superando a todos era algo que lo ponía furioso. Al parecer él debía de hacerlo con sus propias manos. Volviendo a la batalla, ahí se encontraban Garou y Hércules, pero este último no parecía estar en óptimas condiciones, pues había lanzado todos sus ataques y el desgaste era algo del que ni ellos se podrían librar. En medio de todo el escenario estaba aquel héroe respirando hondo mientras su cuerpo era cubierto casi en su totalidad por tatuajes que habían crecido hasta un punto sin retorno. En toda la pelea Garou no había atacado a Hércules, sin embargo el dios griego sufría en su interior, como nunca antes. Garou se acercó hacia Hércules para decir: Oye, creo que lo mejor para ti sería rendirte. Estás acabado, acéptalo y vete, no hay nada de malo en eso. El griego gritó con fuerza mientras lanzaba su mazo contra Garou, intentando partirlo por la mitad por la fuerza, pero el golpe sería fácilmente bloqueado por el peli albino, quien después de ese ataque imprevisto se vio obligado a golpear el brazo de Hércules para separar el mazo de sus manos. El ex cazador enojado exclamó: ya basta. Te dije que te detuvieras. El dios griego estiró su mano en el aire y de inmediato su mazo regresó a su mano, posteriormente a su acción él lanzó su arma divina hacia el cielo, mientras transcurría aquello todos los presentes se quedaron sorprendidos, en especial el bando de los dioses quienes reconocían aquella técnica. En pocos segundos una grieta apareció encima de ellos, de la cual salieron los perros del inframundo, los Cerberus. Estos monstruos atraparon rápidamente el cuerpo de Hércules, mordiendo sus dos brazos, y de último su cabeza, sellando el pacto para utilizar su último recurso. De la transformación formó una gran capa de tierra, de la cual se escuchó en sus profundidades el rugido de un monstruo infernal. Garou se cubrió sus ojos con sus manos para evitar que el polvo entrara en sus ojos, mientras se escuchaba aquel ensordecedor rugido. Incluso antes de que se despejara el campo, el dios griego tomando la iniciativa en el combate, lanzó sus golpes más devastadores hacia el ex cazador, el cual los recibió sin mostrar algún signo de molestia. Los puños del dios resonaban en todo el coliseo, como si se trataran de explosiones poderosas. Las corrientes de aire se volvían cada vez más frenéticas, mientras el combo de ataques impactaba en el representante de la humanidad. Al terminar su serie de golpes, el ex cazador estaba parado en medio del campo de batalla con gran parte de su ropa hecha añicos, pero con su cuerpo muy poco lastimado.
Algunas gotas de sangre escurrían por sus vendajes que estaban antes bajo su ropa, mostrando su poderosa figura en aquel lugar. El dios griego preguntaría furioso. ¿Por qué no te defiendes? ¿Acaso no ves que te voy a matar? Garou levantó su cara al cielo, para responder. Inténtalo cuantas veces quieras. No voy a morir aún. ¿Crees que no me he dado cuenta? Hércules, diría. ¿De qué hablas, mortal? Garou, contesta. Tú no deseas matarme. Hércules se acercó hacia el ex cazador para comenzar a golpearlo, pero el mencionado no mostró ninguna señal de dolor. El dios griego, al intentar dar un último golpe, fue detenido por un golpe de Garou, quien lo mandó al suelo de rodillas. El puño que le había dado le sacó todo el oxígeno que podría almacenar en su interior, postrándose a los pies de Garou. El dios griego iba a levantarse, pero una patada en su mandíbula lo mandó hacia el suelo para estrellar su rostro contra el piso. Al tratar de levantarse caería al suelo debido al cansancio que albergó durante todo el combate, intentando con todas sus fuerzas levantar su cara del piso, notando que de su boca escurría un fluido carmesí. El último golpe había mandado a Hércules hacia una de las paredes que rodeaban el Coliseo, terminando por destruir las pocas esperanzas de los dioses por ganar esta pelea. Lo que parecía un combate serio, siempre fue un juego para Garou, el cual derrotó a Hércules de 2 simples golpes. El Peliplata se acercó hacia el griego, haciendo pensar a todos los espectadores que él iba a matar a Hércules, caminando lentamente hacia su dirección. Al estar enfrente del dios griego, un silencio se apoderó de todos los que miraban la pelea, creyendo que este iba a ser el final de aquel héroe griego. Lentamente el Peliplata estiró su mano hacia Hércules, mientras los segundos se transformaban en una eternidad, se mostró el brazo de Garou hacia el dios moribundo. Al hacer su acción, Garou diría: fue una buena pelea, pero aún no es tu momento, Hércules. Ahora levántate. El ex cazador estiró su mano con anterioridad para poder ofrecerla al griego para que se levantara, dejando a todos los que miraban con una expresión incrédula. El dios griego levantó la mirada para ver a Garou estirando su brazo en su dirección, conectando su mirada con la de Garou, percibiendo que había una gran bondad en aquel hombre que estuvo cerca de matar. En ese momento la cara de Hércules se torció de forma en que solo alcanzó a soltar algunas lágrimas por el arrepentimiento que le habían traído todas sus acciones. El héroe griego tomó la mano de Garou para levantarse. El dios se levantó, y al hacerlo abrazó al ex cazador mientras decía: lo lamento por todo, nunca quise hacer todo esto. Por favor discúlpame. En realidad no fue mi voluntad hacer todo esto. El Peli albino le responde: no hay problema, ahora vete. Hércules, diría: te pediré por favor que sigas cuidando a la humanidad como lo has hecho hasta ahora. Adiós. Antes de que Garou pudiera decir algo más, el cuerpo de Hércules comenzaría a convertirse en polvo, y un rayo de energía habría potenciado este proceso, terminando en unos segundos con la vida de Hércules. Garou, al voltear a ver de quién se trataba, vio a Odín con su brazo extendido hacia el donde estaba antes el dios griego. El sujeto sonrió de manera macabra. Garou sentiría una sensación de dolor nueva, mientras se desintegraba el cuerpo de Hércules. Él pudo reconocer este sentimiento de nuevo, era la desesperación. Una sensación de impotencia surgía desde su interior, cegando por unos segundos su visión en un rojo carmesí de la ira que sentía. Falló de nuevo, no pudo proteger a quien lo merecía. Solo tenía unas pequeñas chispas de luz en sus manos, de lo que antes era Hércules. Luego de aquello, Garou caminó hacia la zona de los humanos, directo a la puerta de entrada para descansar. Pero las personas que estaban ahí comenzaron a aplaudir por todo este escenario tan conmovedor. Nadie despreciaba al ex cazador, tampoco era odiado, al menos para los humanos. La victoria tuvo un desenlace trágico, y un final ácido para todos, o al menos la mayoría de los que se encontraban ahí. Pero el que más se veía afectado era el Peli albino, que tenía una expresión de vacío, tenía esta expresión para no explotar en furia y frustración. Sus manos escurrían sangre por la presión que estaban recibiendo, y por sus uñas enterrándose en su propia carne. Ese fue el final de un gran guerrero y héroe a la vez. Heimdall dio los detalles del combate, los cuales serían: tiempo, 10 minutos y 48 segundos. Ganador: Garou. Regresando con Garou, el susodicho estaba sentado en su cama de recuperación, manteniendo una cara neutra mientras sus manos escurrían un denso hilo de sangre, pero si se dejaba influenciar por su rencor no iba a avanzar.
A la sala entraron las dos valquirias de siempre, sin embargo, Heir se miraba deshecha por el resultado del último combate. La valquiria menor, diría. ¿Qué ocurrió? Por favor explícame. ¿Qué le pasó al hermano Hércules? Garou cabizbajo, responde. No tengo la más mínima idea. Heir, al comprender las palabras de Garou, sabía que él no le había hecho nada a Hércules en toda la pelea, así que no podía señalar a quien no tenía la culpa. Brunhilde por otro lado comprendió desde el primer instante que Garou iba a perdonarle la vida a Hércules, así que ella tampoco podía odiar a Garou por eso. Brunhilde atendió las heridas de Garou con un poco de su magia para ayudar al propio poder regenerativo que ya tenía el ex cazador. Al terminar con su acción, pregunta. ¿Te sientes bien? Garou responde. Sí. Brunhilde diría. Supongo que estás listo para volver a pelear, ¿no es así? El ex cazador responde. Claro que lo estoy, hasta la pregunta es necia. Brunhilde se dio la vuelta para decir. Como quieras. Al salir de la habitación, Brunhilde sería seguida por Heir para preparar la siguiente ronda del Ragnarok. En el fondo de la habitación estaba un sujeto esperando que ambas se fueran para decir. Vaya, me preguntó, ¿cómo se sintió haber matado a tantos dioses? No obstante, pareces insatisfecho por esos logros, ¿por qué? Garou, que ya sabía de antemano de su presencia, responde. Eso a ti no te concierne, así que lárgate de aquí. No quiero a nadie cerca. No intentes nada estúpido porque sé que vas a intentar arrojarme tus armas inútiles, por lo que te recomendaría no hacerlo, a menos que quieras terminar de la misma manera que los demás. El sujeto, al salir a la luz, se dejó ver que era uno de los peleadores originales, más específicamente era Jack el Destripador. Él se limitó a decir. Tan observador como me lo esperaba de usted, mi estimado caballero. Pero no se preocupe, esa no era mi intención. Garou regresó su mirada hacia la cara de Jack, haciéndolo sentir miedo al sentir la poderosa presencia que desprendía aquel hombre. En su mente se diría. Tengo que irme de aquí. Jamás podré ganarle. Al pensar aquello, se marchó del lugar sin decir nada más. Así quedando Garou completamente solo en la habitación, tomando un leve suspiro mientras la tranquilidad invadía toda su mente, o al menos eso esperaba. En su mente no dejaba de girar aquel recuerdo donde el cuerpo del Hércules se desvanecía en sus manos. Su puño ensangrentado se posó sobre sus ojos mientras intentaba pensar en otra cosa que no fueran sus fracasos. En ese momento llegó a ver una imagen mental de todas las personas a las cuales habría apreciado en el pasado. Sus ojos detornaríanse un color rojo sangre, y sus pupilas brillaban de un color dorado que resplandecía con todo el odio y frustración que cargaba en su interior. Estos sentimientos con otros, eran el combustible perfecto para detonar al monstruo que llevaba dentro de sí mismo. Su nombre sonaría a partir de un comunicador que había en aquella habitación, y esa era la señal para el próximo combate por venir. Luego de un momento, estando en la puerta, Garou se percató de que había agua cubriendo todos los alrededores de la arena. Sin darle muchos detalles, comenzó a caminar por aquellas aguas que hervían al tocar la piel del ex cazador. El calor que despedía Garou era increíble, porque desde lejos todos podrían sentir la energía de su presencia. La expresión en rostro de Garou era extremadamente seria, y cuando volteaba a ver al palco de los dioses, sentían en su interior una profunda ira, la cual era reflejada en los ojos del ex cazador. Incluso Heimdall no estaba exento de aquel pavor primitivo que lo hacía titubear al ver a ese ser que tenía en sus cercanías. Al comenzar con la presentación del próximo representante de los dioses, el agua se abrió justo en la entrada de donde iba a salir el mencionado ser que iba a encarar al monstruo humano. Un sujeto de cabellos rubios y un atuendo extraño, salió de la puerta cargando con un tridente en su mano. El sujeto era conocido como Poseidón, el señor de los mares. Sin esperar a que la presentación terminara, Poseidón lanzó su tridente hacia adelante, para atravesar el cuerpo de Garou. No obstante, los ataques del nombrado dios de los mares estaba siendo esquivado con una facilidad demencial por parte del ex cazador. Incluso siendo impactado por los ataques de Poseidón, Garou no se miraba afectado en lo más mínimo, así que dejó de moverse para empezar a recibir por completo los ataques del dios del mar. Al finalizar su serie de ataques, el polvo se disipó mostrando la figura del ex cazador completamente bien, observándose despreocupado en medio de los escombros de lo que antes era un campo de batalla. Poseído viendo esto con desagrado frunció su cara, mientras se decía:
¿Esta basura cómo es que aún sigue con vida? Si eso no funcionó, entonces deberé de ser un poco más serio. Garou, luego de limpiarse la tierra, diría: ¿eso es todo? Poseidón, al escuchar las palabras de Garou, sintió su orgullo arder con ferocidad mientras apretaba el agarre de su tridente. El dios, que se creía impasible, respondería: ¿cómo te atreves, repugnante ser? Al terminar sus palabras, saldría en un arranque de ira hacia Garou, quien nuevamente se propuso a recibir los ataques de Poseidón. Mientras lo hacía, el excazador bostezó en el proceso. El rubio iba destruyendo la arena de pelea a una velocidad extraordinaria. Por otro lado, Garou seguía recibiendo como si nada los ataques del dichoso dios. Todos los esfuerzos que hacía el rubio parecían ser insuficientes, puesto a que Garou seguía tranquilo mientras era atacado ferozmente por Poseidón por todo el arsenal que tenía en ese momento, y la cuestión era por qué estaba usando todos sus ataques contra un humano. La respuesta era tan simple como el orgullo de Poseidón, el cual no podía ser cuestionado porque su razonamiento era perfecto al igual que su voluntad y sus acciones, o eso pensaba. Era el típico pensamiento mediocre que afectaba tanto a los humanos como a ellos, el querer ser los únicos en tener la razón en todo aunque no estuviera cerca ni en lo más mínimo. El ego del dios de los mares no le permitía ser ofendido por alguien que él consideraba menos que él, como eran los humanos en este caso. La furia del susodicho era más que palpable con la tenacidad que empeñaba en cada uno de sus golpes y ataques. Garou, ya cansado de todo este espectáculo tan ridículo, lanzó un solo golpe en la cara de Poseidón, el cual saldría a estrellarse en contra de una pared. El impacto de su cuerpo contra el muro había sido tan fuerte que se escucharon los huesos del pseudo dios rompiéndose. Luego de unos segundos, el rey de los mares se levantó con mucha dificultad mientras que su vista se oscureció lentamente. Posterior al golpe, el dios griego quiso levantarse para continuar con la batalla, pero Garou estaba enfrente de él, con el brazo extendido tomó al pelirrubio para elevarlo del cuello, mientras decía: ¿eso fue todo lo que tienes? Ya lo suponía. Tú eres como todos los demás con los que me he enfrentado hasta ahora, solo eres un farsante miserable que encuentra el placer al ganarte un título regalado, los de tu tipo me dan asco. Al terminar de hablar, Garou arrojó a Poseidón al aire mientras el susodicho se intentaba reponer, pero el golpe que había recibido lo dejó completamente inmóvil, así que solo le quedaba recibir los ataques del excazador. Luego de que Poseidón fuera enviado al cielo, se visualizó a un hombre de cabello plateados esperándolo para luego ser enviado hacia el suelo con un golpe en la cara, desfigurando el rostro del pelirrubio en el proceso. Al estrellarse contra el suelo, Garou lo tomó de la cabeza mientras lo levantaba para que todos lo vieran. En el proceso, algunos trozos de carne de la cara de Poseidón se quedaron pegadas al suelo, estando descubiertas una gran parte de sus dientes y músculos dentales. En voz alta, Garou diría: ¿alguien quiere bajar aquí para rescatar a este pedazo de basura? ¿Alguien? Está bien. Posteriormente a lo dicho, Garou pateó el cuerpo de Poseidón con tal fuerza que terminó por arrancarle una parte de sus costillas, y una buena parte de sus órganos terminaron dispersos por el campo de batalla. Poseidón, que aún seguía vivo, se empezó a quejar con sus gritos por el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Garou comenzó a acercarse hacia su posición, mientras el dios griego observaba con terror. Su propio instinto de supervivencia lo haría querer escapar de las garras de aquel monstruo que tenía enfrente, pero era algo que parecía tan imposible en su estado actual. Antes de que se pudiera dar cuenta, el excazador ya estaba detrás de él, pisando su espalda como si se tratara de un insecto. Garou seriamente le diría: espero que te hayas divertido. En el suelo Poseidón le respondería: pudrete, insecto. Garou, sonriendo por eso, responde: muchas gracias por el cumplido. Luego de su breve charla, el excazador levantó sus pies para luego pisar con fuerza la cabeza de Poseidón, haciendo papilla el cráneo y el cerebro del mismo. Al terminar con su acción, Garou sacudió un poco sus pies para poder sacarse todo ese fluido carmesí de Poseidón. Finalizado su acción, el excazador se marchó del campo de batalla con una satisfacción increíble, mientras observaba de reojo al palco de los dioses, esbozando una sonrisa maquiavélica en respuesta a sus miradas atónitas. Nuevamente la pelea habría sido todo un espectáculo, aunque no fuera visto de la misma manera por las personas cuerdas. Cuando todo había terminado, Heimdall bajó para mencionar los detalles de la pelea, que por cierto serían
Tiempo de duración: 5 minutos y 22 segundos. Ganador: Garou. En el cuarto donde Garou se quedaba a descansar, estaba el susodicho quien después de la pelea había decidido descansar mentalmente de este embrollo en el que se había metido. Él no había disfrutado matar a nadie, de hecho él nunca habría deseado hacerlo, sin embargo así habrían escrito las reglas. Y eso lo había demostrado Odín al acabar con la vida de Hércules por haber perdido. Pero no sentía satisfacción o algo parecido por lo que había hecho con Poseidón. Tal vez estaba quedando loco por tanto pelear sin descanso durante tanto tiempo, eso solo era una posibilidad. Él debía ser aún más fuerte mentalmente si no quería dejar salir a ese monstruo que